Ahora, en los minutos que tenemos por delante, vamos a lidiar con la siguiente pregunta, y es: si soy cristiano, si soy cristiana, he nacido de nuevo y tengo una nueva naturaleza, ¿de dónde proviene esa terrible y triste inclinación a pecar? ¿Por qué, por más que lo intento, no logro eliminar por completo el pecado? ¿Quiere decir eso que no soy cristiano? ¿Que un mal pensamiento cruce por mi mente o que algún deseo que el Señor no aprueba, una tentación se presente? ¿Quiere decir entonces que no soy cristiano? ¿Por qué es que a pesar de que amo al Señor y no quiero pecar, peco? Así que este será nuestro tema en esta tarde y lo hemos titulado Los dos principios o las dos disposiciones del cristiano. En Romanos 7:23 el apóstol Pablo dice: veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Resulta evidente, queridos, que todo verdadero creyente resulta evidente para todo verdadero creyente que no conseguimos la perfección, la anhelamos no pecar. Como decía, o como dijo el pastor Spurgeon, si a un verdadero creyente el Señor le dice: pídeme lo que quieras y te lo daré, seguramente dirá: no quiero pecar, quiero que me hagas no pecar más. Alguno habrá pensado en un coche o una casa, pero seguramente un verdadero creyente dirá: no quiero pecar más. Es evidente que todo hijo de Dios, para vergüenza propia, no consigue deshacerse del todo de la pesada, incómoda, maloliente mortecina del pecado. Es algo que nos entristece y que nos duele. Es de eso de lo que el apóstol Pablo nos habla aquí. En el versículo 15 él dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Los grandes reformadores como Lutero, Calvino lo tenían muy claro, y ellos definieron junto con muchos hombres fieles de la época puritana, describieron esto diciendo que en el cristiano habitan dos naturalezas. La naturaleza dual del cristiano. Martín Lutero lo ilustraba de una manera interesante. Él decía que el cristiano es como un barco donde el nuevo capitán gobierna el timón por la gracia de Dios, pero aún bajo cubierta el antiguo capitán está buscando amotinar de nuevo el barco. Constantemente está tratando de volver a tomar el timón, el control del barco, de dar órdenes. Y esa es la lucha que caracteriza a todo verdadero cristiano. Los puritanos lo llamaron los dos principios o las dos disposiciones. Y es que en el cristiano efectivamente, como ya he dicho, hay dos naturalezas. El puritano John Owen, en una de sus obras más conocidas, publicada en 1667, que en castellano lo encuentran con el título El pecado remanente. En inglés tiene un título muy largo. El pecado remanente, lo encuentran en español. Él ahí habla de esa naturaleza dual del cristiano. El conocido predicador del siglo XIX, Charles Haddon Spurgeon, predicó el 14 de marzo de 1872 en este mismo lugar un sermón que tituló ¿Por qué soy así? Y 7 años después volvió a predicar aquí mismo en el tabernáculo otro sermón que tituló La naturaleza dual y el dolor interior. Se los recomiendo, por eso les doy los títulos. Son buenos sermones que nos brindan luz en este sentido. La naturaleza dual del cristiano. Spurgeon describe esta lucha del cristiano de esa manera, la naturaleza dual. Y es que en el cristiano existen dos naturalezas, una de ellas nueva, dada por el Espíritu Santo, que anhela agradar a Dios. Es la naturaleza que nos hace desear estar cerca de Él, conocerle mejor, aprender de Él. Es la naturaleza que ahora gobierna nuestras vidas.
es la que nos impulsa a orar, a leer la Escritura, a acudir a la iglesia, a compartir con los hermanos. Pero todos los verdaderos cristianos sabemos que hay otra naturaleza ahí que nos dice, no vaya, mírela por internet, o eso no pasa nada, por un domingo tampoco pasa nada. No, ya hay gente predicando ahí fuera, deje que vaya Mr. Constant con el grupito que suele salir, tú no tienes necesidad de ir. Hay otra naturaleza en nosotros que nos hace tomar un catálogo y nos hace empezar a desear comprar cosas que no necesitamos, que nos hace soñar con lo material más allá de lo que es sano. Esa guerra es evidente para todo verdadero cristiano. Y ese viejo hombre lo intenta, pero no volverá a gobernar nuestras vidas. Ya no le corresponde sentarse en el trono donde el Espíritu Santo ahora gobierna a través de esa nueva naturaleza de la que ha dotado al verdadero creyente. Aún así, esa vieja naturaleza sigue haciendo guerra de guerrillas, sigue incordiando y seguirá tratando de que retrocedamos hasta el día en que muramos. Algunos pastores famosos no están de acuerdo con esta postura doctrinal de la naturaleza dual. Por ejemplo, el hermano pastor John MacArthur ridiculiza esta postura, diciendo que en el cristiano hay solo una naturaleza, que es la naturaleza nueva, la nueva creación. Y él ridiculiza esta postura diciendo los que creen en la naturaleza dual están convirtiendo al creyente en un esquizofrénico. Obviamente, este respetado pastor y hermano es consciente de la lucha del cristiano. Así que lo que él expone es que esa lucha que nosotros libramos se debe al ataque externo del pecado, que no es desde adentro, y que el pecado está en nuestro cuerpo, en la carne física. Él lo explica mejor de lo que acabo de decir yo, pero para mí sigue siendo muy extraño. Porque él, junto con otros pastores conocidos, aluden al hecho de que en realidad el pecado está en la carne física y no en el hombre interior. No pretendo burlar o ridiculizar esta postura, pero me fue inevitable preguntarme si eso fuera así y el pecado habita en el cuerpo físico de cada cristiano. Me fue inevitable preguntarme si algún hermano que le falta una pierna es más santo que yo. Porque si el pecado mora en el cuerpo físico, pues cuanto menos cuerpo tengas, menos pecado tendrás. Pero no, queridos, el pecado, en realidad estas dos naturalezas están en el corazón del creyente y son invisibles, misteriosas, pero constituyen dos partes en conflicto para todo creyente. El comentarista bíblico William Hendrickson visitó el tabernáculo el año en que yo nací. No les voy a decir cuál año fue ese, pero visitó aquí el tabernáculo hace años. Y en una de sus ponencias, creo que fue en la de Romanos, utilizó una frase que describe muy bien esta posición, esta realidad de todo verdadero cristiano. Él dijo lo siguiente. Dijo, yo era un pecador, un día seré un santo, pero hoy soy un pecador santo. Y me parece que lo describe muy bien. Todos nosotros conocemos la tristeza que nos causa descubrir que seguimos pecando. ¿Acaso un verdadero creyente no siente dolor y vergüenza cuando va delante de su Señor en la devoción y dice, Señor, ¿cómo pude responder así? ¿Cómo pude perder el control de esa manera, Señor? ¿Cómo pude ofender a la compañera de a mi compañera de peregrinaje o a mi compañero de peregrinaje? ¿Cómo pude, Señor, descuidar mi tiempo de oración? Perdóname, Señor. ¿Cuántas veces incluso sentimos esa vergüenza de volver al devocional, a la presencia del Señor, a pedirle perdón otra vez por lo mismo?
Queridos, ese dolor que hay en nosotros por esta realidad nos advierte que ciertamente existen dos naturalezas dentro de nosotros. La figura de las dos naturalezas del cristiano ayuda a comprender nuestra condición. Conocer esta verdad es importante porque nos ayuda realmente a conocer cuál es mi realidad y de dónde provienen esas inclinaciones pecaminosas, que no necesariamente están revelando que no soy creyente, como algunos pueden pensar, sino que ahí hay un enemigo infiltrado. Esto nos ayuda a caminar hacia la santidad. Ahí el apóstol Pablo en el versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, y luego él añade, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es difícil imaginarse al pastor Pablo, al apóstol Pablo, un gigante de la fe como él, decir, soy carnal, vendido al pecado. Es por eso, entre otras cosas, que algunos dicen que el apóstol Pablo, al escribir este pasaje, se refería a una etapa de su vida en la que aún no había sido salvo. Algunos dicen que cuando Pablo escribió este texto de Romanos 7, no podía haber sido un verdadero creyente. De lo contrario, nunca habría dicho, soy carnal vendido al pecado. Pero no es así, queridos. Él estaba hablando de su experiencia diaria y todo verdadero creyente sabe que es así. No les estoy diciendo algo que no sepan. Y es más, si el apóstol Pablo se hubiese estado refiriendo a una etapa de su vida en la que no era cristiano, nunca habría podido decir lo que dice en el versículo 22, donde dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. No conozco a ningún inconverso, a ningún incrédulo que se deleite en la ley de Dios. Solamente un cristiano puede decir, me deleito en la ley de Dios, quiero hacer lo bueno. No recuerdo realmente cuando no conocía al Señor que estuviera triste por pecar. Eso vino después, cuando el Señor me salvó. Detectar esto nos ayuda. Ahora notemos que el apóstol Pablo no se describe a sí mismo como una víctima pasiva del pecado. Cuidado, porque alguien podría decir, bueno, no fui yo, fue el pecado que habita en mí, no lo puedo evitar a la lucha que tengo. ¿Qué le vamos a hacer? No podemos decir tal cosa. Eso en el mundo se escucha mucho, ¿verdad? Cuando uno escucha cosas como, yo soy así. Si le gusta bien y si no también. Pero en Cristo no. Pablo no se describía como una víctima del pecado. De hecho, en el versículo 16, él dice, y si lo que quiero, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago. ¿Quién lo hacía? Él. En el versículo 19 también lo usa. Dice, el mal que no quiero, eso hago. Él mismo lo hacía y él reconocía que quien hacía el mal era él. No una fuerza externa, ajena, que lo controlaba y que no, él. De hecho, más adelante él dice, el pecado, versículo 20, que mora en mí, en él. Él sabía perfectamente que el único culpable de su pecado era él mismo. Y nosotros como cristianos debemos reconocer que esa vieja naturaleza lamentable nos guía a pecar. Ahora, ¿por qué es tan importante saber estas cosas? ¿Por qué es tan importante y tan alentador conocer esto? Y necesario además. Bueno, pues porque todos nosotros que estamos en esta guerra, en esta batalla, debemos tener la capacidad de localizar, identificar y mortificar el pecado en nuestras vidas. Nosotros nos encontramos en un proceso de santificación.
Cuando vimos el orden de salvación hace unos meses, hablábamos de que todo comienza en la eternidad pasada con la elección. Dios elige a quienes habrían de ser salvos. Luego entonces el Señor predestina a los que han de ser salvos, es decir, ordena todas las cosas conforme a su soberanía para que ese elegido llegue a conocerlo. Luego entonces lo llama, luego entonces lo regenera, pero también ahí con la regeneración vienen varios elementos que hacen parte de la salvación, porque está el arrepentimiento y fe, la justificación que es instantánea. A partir de ese momento ya Dios te ve como justo, pero a partir de ese momento comienza un proceso que se conoce como la santificación. Y conocer esta verdad bíblica de que en nosotros hay dos naturalezas nos ayuda en la santificación, porque detectas a ese enemigo que tienes que derrotar. Ya saben ustedes que en los ejércitos del mundo y en fuerzas armadas élite y demás tienen esa frase muy conocida, ¿no? Localizar, identificar, neutralizar. Bueno, pues en la guerra espiritual es importante que localicemos a ese enemigo en mí, que lo localicemos, que lo identifiquemos, mi carne, y que lo neutralicemos, haced morir en el pecado en nosotros. Necesitamos neutralizar, mortificar el pecado. El pecado, queridos, es horrible. El pecado es más malo que el diablo, porque fue lo que hizo de ese ángel lo que ahora es. Ese ángel pecó y se convirtió en el enemigo de los santos, en el acusador de los santos. De modo que debemos mortificar el pecado. Martín Lutero, lo menciono de nuevo, solía decir: Señor, líbrame de ese monstruo llamado Martín Lutero. Líbrame de ese monstruo llamado Martín Lutero. Él era consciente que uno de sus mayores enemigos era él mismo. Esas inclinaciones en nosotros que debemos mortificar. Y es precisamente de eso que el apóstol Pablo habla en el siguiente capítulo, en el capítulo 8 de Romanos, donde nos enseña la palabra de Dios que debemos hacer morir en nosotros esa vieja naturaleza, ese viejo hombre. ¿Cómo podemos librarnos nosotros de esto? ¿Cómo podemos nosotros librarnos de esa inclinación? Jamás, no permitas nunca que a tu mente venga una excusa tan barata y peligrosa como la de decir: es que todos somos pecadores, ¿qué le vamos a hacer? Y desde luego jamás podemos dar lugar a esa mentira diabólica de luego me arrepiento. Cuidado. Debemos identificar el pecado que habita en nosotros, esa naturaleza dual. Ahora, estas dos naturalezas que moran en el verdadero creyente, ambas se alimentan. ¿Cómo podemos nosotros hacer que la nueva naturaleza venza a la vieja naturaleza? Pues bueno, tú tienes que decidir a cuál de las dos quieres alimentar para que se fortalezca. El apóstol Pablo aquí en Romanos dice: no satisfagáis los deseos de la carne. Y en otros pasajes nos dice que debemos despojarnos del viejo hombre y debemos vestirnos del nuevo. Así que ambas naturalezas deben ser alimentadas para poder fortalecerse. ¿A cuál de las dos vas a alimentar tú? ¿A cuál de las dos? Hoy el pastor nos decía si hay ciertas cosas que debes de quitar cuando hablaba acerca de ser sanos en nuestras conversaciones. No dar lugar a ciertas cosas. Eso es una lucha en la que muchos nos encontramos, porque a veces
en una charla o en un encuentro con alguien, vienen a nuestra mente algunas cosas y ya van a salir y aprender a frenarlas. Pero asimismo, ¿cómo estás cuidando de que ese viejo hombre, esa vieja mujer, esa naturaleza antigua no se fortalezca? La televisión, por ejemplo, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? La música. Hay canciones que te transportan a épocas de las que deberíamos estar avergonzados. De hecho, si estamos en Cristo nos avergüenzan ciertas cosas del pasado. Y hay canciones que te transportan allá. Conversaciones y ciertas cosas que realmente alimentan esa vieja naturaleza que nos acompañará hasta que muramos. No se le puede dar tregua, siempre está ahí. Así que lo que debemos hacer es alimentar al nuevo hombre. ¿Y cómo? ¿Cómo puedo yo alimentar al nuevo hombre, a esa nueva naturaleza, a ese hombre espiritual? Queridos, los medios de gracia. Los medios de gracia son herramientas que Dios nos dio para fortalecernos en nuestro crecimiento como cristianos. Dios no nos ha pedido nada para lo que Él no nos haya capacitado para lograr. Él nos capacita, Él pone en nosotros el querer como el hacer. La fe no de vosotros, pues es don de Dios. Él nos ha dado todo, Él ha hecho todo por nosotros. Ahora tenemos que alimentar esa nueva naturaleza. ¿Cuántos medios de gracia hay? Bueno, dependiendo a quién lean, les dirán que hay 5, que hay 4, que hay 6, hay quienes lo elevan a 8. Pero permítanme mencionar 6 para que los pongamos en práctica. El primero de ellos es la lectura de la palabra de Dios. Si tú quieres tener una vida cristiana fuerte, fortalecida, como decía hoy el pastor, en esa palabra sana que en griego traduce también una palabra que antes era muy conocida en español, robusto. Si quieres tener una fe robusta, tienes que leer la palabra de Dios todos los días. Yo personalmente soy muy partidario de esos planes de lectura. Si quieres leer la Biblia en un año, hay que leer 4 capítulos diarios. 2 por la mañana, 2 por la noche podría ser una buena táctica, pero cada uno hágalo como quiera, pero hágalo. Tenemos que leer la palabra de Dios, primer medio de gracia. Segundo, la meditación. Pensemos en la palabra de Dios. Meditar, no me refiero a ninguna práctica sensorial o en fin, no, sino pensar en lo que estamos leyendo, meditar en lo que estamos leyendo. Hagámosle preguntas al texto. Si leemos un pasaje, preguntémonos, ¿a quién se dirige este pasaje? ¿Se dirige a mí? ¿Se dirige a los judíos? ¿Se dirige a los discípulos? ¿Está Dios en este pasaje? Y si está, ¿cuál de las personas de la deidad están aquí? ¿El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? ¿Hay alguna promesa? ¿Hay algún regaño? ¿Hay alguna instrucción? Preguntémosle estas cosas al pasaje. Y vamos a crecer, un cuadernito aparte, unos apuntes. No hay que ser teólogos. Meditar en lo que leemos y encontraremos un mar de riquezas. Tercer medio de gracia, la oración. Les aseguro que si leemos la Biblia como tiene que ser y luego meditamos en ella, casi siempre vamos a desembocar en oración. Eso nos va a llevar a orar, porque vamos a encontrar la fidelidad del Señor, o vamos a encontrar una exhortación del Señor, o vamos a encontrar una voz de aliento, vamos a encontrar una promesa, y nos gozamos y venimos ante el Señor y oramos al Señor. Ay, es que a veces, hermano, no siento que la oración me fluye. No importa, aunque no le fluya, ore. ¿Quién dijo que tenía que fluir? Hay que orar.
hay que orar. Cuarto medio de gracia, la congregación. Debemos congregarnos. Yo sé que hay algunos que pueden pensar, Dios está en todas partes, yo leo la Biblia en la casa, yo no necesito ir a la iglesia. Mentira, eso es una mentira. No vas a crecer, nos necesitamos. Debemos llevar las cargas los unos de los otros, soportarnos los unos a los otros, alentarnos los unos a los otros. Es que incluso aquel que me cuesta un poquito más es una bendición porque forma mi carácter. Aquel hermano que nos saluda, pues es una bendición porque al final me enseña que hay que saludar. Y cosas así. Nos necesitamos. Somos el cuerpo de Cristo. La Biblia usa varios símiles para describir la iglesia. Lo llama cuerpo porque un cuerpo está compuesto de miembros. Ahora, si una pierna está por allá tirada y yo estoy aquí, pues esa pierna no es mía. ¿O sí? No. Lo llama templo porque esto está construido de piedras vivas, como dice el apóstol Pedro. Un montón de piedras ahí regadas no son una pared. Tienen que estar pegadas unas a otras. Y asimismo un cristiano solo en casa con su Biblia no es la iglesia. Si hay una iglesia debes acudir a ella. Quinto medio de gracia. Habla a otros de Cristo. Habla a otros. Pregúntate, ¿cuántas personas han conocido a Cristo por mi testimonio? No te preguntes a cuántos has espantado, porque de pronto eso sí que da más dolor. Pero, ¿cuántos han venido a Cristo el año pasado por mi testimonio o porque tuve la oportunidad de decirles? Eso es un ejercicio que debemos hacer todos. No para desalentarnos, sino al contrario, para desafiarnos. Las madres, las abuelas, las tías, que tienen el privilegio de tener a los niños allí y sembrar en ellos, aportar en sus vidas. Y por último, el sexto, escuchar los sermones bíblicos, no cualquier sermón. Ah, sí, yo escucho a Julano de tal, me dicen algunos, y yo digo, en fin, no voy a dar nombres. No todo predicador es bueno porque abra la Biblia. Tenemos aquí un pastor fiel, un hermano que se preocupa y nos ama por nosotros, que tiene la edad y los medios económicos para retirarse y vivir tranquilamente en una casa de campo, pero que siente la carga por las almas de las cuales el Señor le ha hecho responsable. Así que aquí tienes alimento que puedes comer tranquilo, confiadamente, en vez de estar por ahí picando por todas partes que va y te intoxicas. ¿Dónde se come más confiadamente que en la casa, no? Entonces tengan cuidado para que crezcan en el Señor, para que crezcamos en el Señor, para que podamos fortalecer esa nueva naturaleza y esa vieja naturaleza se mantenga a raya, debilitándose. Va a seguir ahí, y si no alimentas al nuevo hombre, el viejo hombre se va a levantar y te va a dominar y te va a llevar a pecar. Entonces, queridos, esa vieja naturaleza debe ser mortificada. Que el Señor nos ayude y bendiga el estudio y la meditación de su palabra.